Nos dijeron locas por sentir tanto, por ver lo que no se ve, por hablar de lo que no se dice. Nos dijeron locas por no seguir las reglas, por romper los dogmas, por ser las raras, las intensas, las que incomodan. Y tal vez lo estamos. Pero eso es parte del plan. Somos Laura Y Diana, y este es Nos dijeron locas podcast, un espacio para las ovejas negras, las canalizadoras, las que despertaron antes de tiempo. Y ya no tienen ganas de encajar. Bienvenidos a tu locura sagrada. Hola, un nuevo episodio hoy, Diani. Hola, hola, Lau. Hola a todos los que nos escuchan y nos ven. Eso es. Bueno, hoy traemos, sabemos que en el episodio anterior estuvimos hablando de lo paranormal que nos pasa en lo cotidiano, pero hoy traemos un tema totalmente diferente. Hoy vamos a hablar de las máscaras. Esos personajes que nos ponemos y nos vamos construyendo con el tiempo para agradar al otro, para encajar, para sentir que somos y formamos parte, y también muchas veces para protegernos a nosotros mismos. Total, Lau, eso es cierto. Así que la pregunta central del episodio del día de hoy será: ¿qué son esas máscaras? ¿Por qué las creamos? ¿Y qué pasa cuando ya no nos sirven, pero tampoco sabemos quiénes somos sin ellas? ¿No? Ay, sí, tal cual, tal cual. Todo eso que yo te digo, voy analizando y digo, wow, ¿cuántas tenemos, no? ¿Cuántos personajes nos armamos para sentir que somos parte o para que no nos vean mal, ¿no? Mucho esto, yo siento, es la frase, mucho el que dirán, ¿no? Entre comillas, y que creo que es una creencia limitante que cada vez que hablo con más personas las tenemos todos. Es tremendo. Total. Y muchas veces pasa que, claro, uno se acostumbra tanto a su máscara que la vuelve como parte de su identidad. O sea, uno ya no se reconoce sin ese papel que aprendió a interpretar desde niños, en muchos casos. Y nos creemos que somos eso, o sea, nos súper terminamos creyendo que somos esa máscara. Y cuando algo pasa, ¿no? Y nos sacude y decimos, che, pero esto no soy yo, esto no va conmigo. Pero muchas veces no solo lo hacemos o para protegernos, sino también para formar parte, ¿no? Cuando necesitamos formar parte de cualquier tipo de sociedad, ¿no? En la que estemos. Y lo necesitamos, esa máscara. Sí, claro, y esto muchas veces empieza como desde la misma casa, ¿no? En la casa nos dicen como que, ay, hay que portarse de esta manera o hay que ser de esta manera. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi infancia que mi mamá era muy estricta conmigo respecto a, por ejemplo, cómo me veía, ¿no? A cómo me vestía, a que tenía que estar siempre arregladita, peinadita. Incluso ella, cuando pequeña, me peinaba, me hacía los crespitos así uno a uno. Entonces era esa obsesión un poco con la perfección, con el mostrarse bien todo el tiempo. Eso por un lado, pero también eso llevado a la conducta. Era también el tema de siempre hay que portarse bien, siempre hay que mostrarse dispuesto, hay que sonreírle a las visitas, hay que tratar bien a la tía o al que viene. Sí. Y con esto desde allí vamos comenzando como a creer que para poder estar frente a la sociedad tenemos que comportarnos de una manera específica, ¿no? Tal cual. Pasa que es de donde formamos las bases. ¿Dónde formamos nuestras bases? Es en la niñez. Entonces, si nosotros estamos escuchando, estamos percibiendo y nos están diciendo eso, es lo que vamos a captar, y de hecho es lo que llevamos nosotros después. Porque yo, que tengo mis hijas más grandes, recuerdo que hacía exactamente lo mismo, mi mamá hacía lo mismo. Siempre era, ¿no? ¿Y qué van a decir? Y entonces si ponele, estás mal vestida, ¿qué van a hablar de mí? O sea, es el qué van a hablar de mí, si van a decir que cómo sos como madre, ¿no? Ay, mira cómo la tiene, ay, mira cómo la viste. Y por ahí la nena se ensució, no tuvo ganas. Y esas cosas es tremendo como te quedan, porque yo también recuerdo habérselo hecho a mis hijas. Y de hecho, hace poco, con Jazmín me pasó igual. No sé qué cosa se quería poner, que yo le veía que estaba toda manchada. Y digo, ¿cómo te vas a poner eso? Mira cómo está eso. ¡No! Y yo hoy, si pienso, inconscientemente mi mente decía, ¿qué van a decir si le ven con esto?
que le dejo ponerse o que todo manchado. Entonces creo que lo bueno está en tomar conciencia, porque no solo es las máscaras que nos ponemos, sino las que hacemos que nuestros hijos, ¿no? Que es la generación que sigue, también se pongan, ¿no? Total. Ajá. Ahorita que tú comentas esto, me pasó algo muy similar con mi hija pequeña y era el hecho de que ella lloraba muchísimo, ¿sí? O sea, siempre ha sido muy emocional, muy emotiva y había este tema de, ay, pero la niña llora mucho, ¿no? En mi familia. Entonces, cuando iba a la casa de mi familia, era como esa presión todo el tiempo de que ella se portara bien. Y el hecho de que ella llorara para mí me generaba como un estrés, porque era claro, si llora, ¿qué van a pensar de mí como madre? Exactamente lo que tú dijiste, ¿qué van a pensar? Que yo no la estoy educando bien, que la estoy dejando que sea malcriada. Y Uf, claro, con eso comenzamos a imponerle muchísimas cosas a los niños y me devuelve un poquito otra vez a mi infancia, que claro, entiendo que eso era un poco lo que hacía mi mamá. Claro, a ella le enseñaron que había ciertos modelos de comportarse y pues eso es lo que termina transmitiendo también uno a sus hijos. claro, porque yo siento que esto no es por justificar, ¿no? Pero creo que uno hace lo que puede con las herramientas que tiene en el momento y siempre todo esto va pasando, ¿no? De generación en generación. Está bueno cuando tomamos conciencia de decir, che, bueno, a ver, modifiquemos, porque estamos generando permanentemente estas máscaras en el otro. Entonces, perdón, demos un poquito de libertad a la hora de qué quieren ser, porque si hoy nosotros descubrimos nuestras máscaras y no nos está gustando, porque decimos queremos ser nosotros, basta de esto, ¿no? Bueno, hoy tomamos conciencia, bueno, vamos modificando esto para que la siguiente generación ya no haga eso mismo. Total. No, y creo que también, digamos, en temas de generación, yo creo que también es como casi un reto el hecho de las nuevas generaciones, porque a mí, por ejemplo, me ha pasado ese choque con mi hija, que yo decía, en estos días decía, porque yo sí hacía caso, ¿no? Yo sí hacía caso y sí hacía todo lo que me decía mi mamá. Y mi hija desde pequeña, bueno, buena acuariana también, es demasiado, o sea, siempre lleva la contraria. Yo le digo esto y ella dice lo contrario. Entonces siempre estoy como en ese proceso de negociación con ella y sé que no le puedo imponer. Y he visto muchos ejemplos a mi alrededor que es mucho así en la nueva generación. O sea, no, no van a acatar, digámoslo así, esas normas que son desde el tienes que hacer esto. No No, funciona. bueno, Ya, pero esto también tiene que ver con la nueva humanidad, ¿no? La generación que energéticamente ya no viene con los mismos paradigmas y las mismas creencias limitantes que traíamos nosotros. Ellos vienen como total. mucho más libres, ¿no? Y más dispuestos a imponerse en quién son, y en realidad eso está buenísimo, ¿eh? Uno por ahí, y yo sé que a uno le cuesta, no solamente por cómo fue criada, ¿no? Pero también por madre y el papel que uno representa en ese lugar, decir, qué difícil está haciendo esto y por qué no está acostumbrado quizás a manejar ese tipo cómo convivo con este tipo de cuestionamiento y bueno, es todo un aprendizaje, ¿no? Para eso estamos, ¿no? Vamos aprendiendo y creo que es clave también que nosotras en esta generación estemos con ese despertar, ¿no? Para no imponer tanto a los que ya vienen con un chip totalmente diferente. Uf, sí, has dicho algo súper clave y eso es lo que yo he descubierto, sí, en mi faceta como madre es eso. Es como que, no, ok, ¿por qué tengo que imponer mi voluntad si es otra persona? Y justamente lo que hablábamos ahora, desde esas máscaras nos perdemos de quiénes somos justamente porque dejamos de escuchar nuestros deseos, lo que realmente queremos, que si queremos usar este tipo de ropa y no este que nos dijo nuestra mamá o nos están imponiendo a alguien más, sino que quiero usar algo diferente y no permitírmelo por el hecho de encajar, ¿no? En ese de ser la niña buena o no, o tener un comportamiento correcto o no llevarle la contraria a los padres.
Y hoy en mi faceta como madre me he dado cuenta de eso. O sea, no, ¿por qué intentamos meterlos a todos dentro de un mismo molde cuando cada personita tiene una esencia única y desde pequeñitos la están ya mostrando? Y lo que hacemos es meterlos en un molde, hacer que se comporten de una manera específica como se supone que debería ser, y después ya cuando adultos, que fue lo que nos ha pasado un poco a nosotras que hemos venido contando, venimos a romper todo esto y a sanar todo esto de todo eso que no se nos permitió o que no pudimos, ¿no?, expresar en nuestra niñez y adolescencia. Entonces, como que, ¿por qué no dejamos que desde pequeños no tengan que vivir ese proceso tan duro de estar en un molde para después tener que volver a romper? Volver a romperlo, claro, es como un doble trabajo y decir, esto no termina más. Y no pasa solamente en la familia, Dene, porque esto también pasa en la escuela, ¿no? En la escuela vos tenés que ser así y tenés que estar sentadito estudiando y no te podés mover de ahí y no podés opinar sobre lo que te están diciendo en cierta materia. No puedes salir, si no vas a tener, si haces algo mal o decís algo de más, vas a tener algún, no sé cómo le llaman allá, ¿no? Cuando te ponen, tampoco me acuerdo cómo se llama acá, te ponen el nombre, bueno, hace mucho que no voy a la escuela, tengo 40 años. Pero esa que es como una falta, te ponen una nota, te ponen un, como que hiciste algo mal, ¿viste? Okay, como con que están... observación, es acá. Sí, bueno, es otro nombre. Yo sé que hay algo que es así como mucho más potente. Entonces, vos tenés que ser lo que te dicen que sea. Están todo el tiempo diciéndonos cómo debemos ser. Al punto tal que lo adoptamos de tal manera que nos pasa cuando somos grandes, que yo lo he sentido mucho, de estar en una mesa o en un lugar con personas que vas conociendo, están hablando y vos quizás estás escuchando lo que están hablando y querés opinar y te callás. ¿Por qué? Porque sentís que, che, yo no opino diferente y quizás les voy a caer mal, o van a decir que estoy loca, ¿entendés? O me van a ver mal, después por ahí no van a querer estar conmigo. Entonces, como uno quiere ser parte, está permanentemente hasta callándose. Entonces, a mí me ha pasado últimamente, he dicho, che, basta, ¿por qué no puedo decir lo que quiero o lo que pienso? Y ahí es cuando empezás a descubrir todas esas máscaras que tenés. Uy, claro, claro que sí. Sí, es que es con que las máscaras se convierten en esa forma de defensa, ¿sí? Que nos permiten estar, que nos permiten no incomodar, que nos permiten de algún modo evitar el rechazo, ¿no? Ah, claro, Esa es otra. como me ajusto a lo que se supone que debería hacer, entonces voy a evitar que me rechace. Pero luego finalmente se terminan convirtiendo como en una cárcel, que nosotros mismos terminamos o aceptando o imponiéndonos, ¿no? Lo que ahorita tú decías, del hecho de yo quedarme callada y no emitir mi opinión porque no sé qué van a pensar. Entonces, esa misma vocecita interna termina siendo como esa cárcel que nos ponemos para no expresar realmente quiénes somos y lo que somos. Así es. Y si vamos al caso, hoy en día a veces nos termina pasando hasta desde la parte espiritual, ¿no? Como hablábamos en ese capítulo, las máscaras que nos ponemos en lo mismo espiritual para la validación de esa comunidad. Ajá, sí, así es. Como, no, sí, estoy vibrando alto. Por ahí por dentro estás revolcada en el barro. Estoy vibrando alto, ¿no? Y por eso la máscara que nos estamos poniendo, porque literalmente no es lo que está pasando. O contás y decís para que el otro te valide, porque conoces una persona que medita todos los días y decís, qué buenísimo. Ah, no, sí, yo también medito un montón. Por ahí meditas una vez a la semana, ¿se entiende lo que voy? Entonces estás permanentemente poniéndote máscaras. Pero si no sos eso, ¿no? Ahí estoy un poco con la rebeldía yo en este tiempo, en donde hasta en mis redes personales he como frenado, porque estoy como un poco que quizás uno no sabe, ¿no?, cómo mostrarse uno, porque trae tanto y me cansé de eso, de esas máscaras, ¿no? De ser quien no soy. Quiero ser quien soy, de la manera que soy. ¿Me trabo? Bueno, me trabo. O sea, el que le parezca bien o no le parezca mal, bueno, y diga, uy, qué auténtica,
porque de última es lo que sí quiero ser yo. Bueno, está un poco ahí la rebeldía mía últimamente con este tema, así que ahí lo estoy procesando. Ojo que aquí me trabo también tiene otro significado acá en Colombia, ¿no? Oh, ¿cuál? Me trabo, Decime que no es uno. No, sí. No, trabarse acá sería como enredarse. enredarse, tal cual, ¿viste? Cuando a mí me pasa que tengo ahí la palabra y no la puedo decir o me trabé con algo, bueno, a eso. Bueno, ¿ves? Ya la dije Me otra vez. trabé con Bueno, algo, es aquí Argentina. un porro. Ahí entendí. Bueno, no, por aquí no es eso. Por aquí no. ¿Tú recuerdas, Lau, tal vez cuál fue esa primera máscara que te pusiste para ser aceptada? ¿La primera? Sí, que tú dices, Bu- ya, yo sé que comencé a ser así para tal cosa. Y siempre es de chica. La nena que se porta bien, que se sienta bien, que de hecho eso me quedó, por eso digo que siempre a uno le queda y yo le hacía lo mismo a la mía, la piernita cruzada, porque claro, era una nena tenía que ser femenina, ¿no? Entonces tenía que sentarse, no iba a sentarse con las piernas abiertas, las piernitas cruzadas, viste, toda siempre, pipí, cucú, mucho en cuanto a eso, a cómo te comportás frente al otro, es lo que sí por ahí puedo decir de chica y lo que recuerdo hoy, ¿no? Como muy marcado. Y que sé que me ha quedado porque he terminado haciendo lo mismo con las mías. No, ¿cómo te vas a sentar así? Sos una, viste, mucho el estereotipo también, que viene dentro de todo. Total, sí, 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 eso es cierto. Sí, y pasa también mucho que uno comienza a sentir lo que decía ahora un poco, esa vocecita, ¿no? Entonces tú estás como así, por ejemplo, yo normalmente me siento con los pies así, ¿no? Doblados Yo tipo hacia indio. arriba. Bueno, mi Sí, mamá me retaba, pues yo vivía así, tipo indiecito. Yo era un sí, 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 indiecito. sí. Lea. Sí. Y entonces todo el tiempo incluso se te pasa por la mente eso, ay no, y tú te acomodas. Mm. Porque aunque ya estés grande, aunque ya no tengas ahí a tu mamá o a quien se sea que te daba como esas normas de conducta, sigue esa vocecita aquí grabada en la mente de que no, así no es. Y lo mismo en la expresión, ¿no? En cómo hablas. Yo recuerdo mucho, es algo que tengo muy marcado, y es el hecho de que por mucho tiempo trabajé en ventas, ¿no? Entonces, yo soy de acá de Colombia, de una región del Valle, ¿verdad? Entonces nosotros hablamos aquí así como muy zafado, ¿no? Acá se dice oís y mira y se dice marica, ¿sí? Todo ese tipo de cosas. Eso es muy común cuando hablamos, digamos, en nuestra cotidianidad. Y cuando trabajé pues en ventas, entonces claro, te enseñan, entonces hay que hablar de forma corporativa, hay que hablar con un acento neutro y muchas veces me veo en estas, más que nada en tema de las redes, y me veo como que, ¿por qué hablo así? Si yo cuando hablo con mis amigas no hablo No habla así. así. Exacto. Y claro, te queda muy marcado ese tipo de cosas y comienzas a hacerlo parte de tu identidad cuando realmente en tu cotidianidad no eres eso. Claro, lo que pasa es que es la forma en la que tenemos que ser, depende en la comunidad, en la sociedad en la que estemos, ¿no? Vos ahí tenías que comportarte, ser de esa manera, y si estás en otro lugar, bueno, es dependiendo las normas que tenga ese lugar, de cómo vos te debes comportar. Terminamos nunca siendo nosotros, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con eso. No solo es lo que sacas de la escuela, lo que te inculca la familia, porque así los inculcaron a ellos, sino lo que te inculca la sociedad, lo que te dice de cómo tenés que ser, cómo te tenés que vestir, hasta si tenés que ser, los estereotipos son típicos, si tenés que ser alto, bajo, gordo, flaco, bueno, esto de las etiquetas es todo un tema. Eh, pero bueno, es como que tomar conciencia es el primer paso. No es fácil. Eso creo que está bueno decirlo, porque sacarse todo lo que tenemos es primero ir vas como deshojando una cebolla, ¿no? Esta por acá, y a veces te encontrás ahí en la falla y decís, ups, me la mandé otra vez, ¿entendés? Estoy diciendo o haciendo porque a mí me pasa. Uno toma conciencia, pero por ahí se da una situación y decís una cosa y dices, ay, esto por ahí no era. Pero bueno,
es el punto, ¿no? Ir aprendiendo para poder ir modificando esto, porque creo que esto de ponerse las máscaras y no ser uno, ¿no? Que nunca sabes con quién estás o quién sos. A veces ni uno sabe quién es realmente sin todas esas máscaras que tenemos para agradar o para encajar. Claro. ¿Te ha pasado? Y que ¿Sabes sí, quién? total. Ahorita que tú decías eso, es real, es real. Es como que sí, incluso por espacios o en entornos, en diferentes entornos donde compartes, tienes una máscara diferente, ¿sí? Entonces me voy al Tal cual. trabajo y tengo la máscara de la más educada y la más formal, ¿no? Entonces me voy para otra parte y tengo, pero también eh, terminas sintiendo como ese miedo a que sin esas máscaras que utilizas, no vas a ser valioso o no te van a amar o la gente incluso te va a rechazar por la forma en cómo eres realmente, ¿no? Termina creándose esta distorsión de si tengo que ser de una forma específica para poder encajar dentro de un contexto cualquiera que sea, es porque tal vez tal como soy, no voy a ser aceptada, no voy a ser querida, no voy a ser amada. Así es. Pero Uf, pasa en todo encima. Yo lo recuerdo eso mucho. eh, por esto de querer encajar y no ser rechazada, te pasa mucho en la escuela. También convengamos que existe mucho lo que se llama el bullying, ¿no? En donde si vos no das con el estereotipo que tenés que ser según la moda, según el momento, ¿no? Y no te vestís de tal manera, o si sos la traga, o si sos la que, bueno, acá traga se le dice como la que estudia mucho, ¿viste? Que está ahí, estudia mucho. ok. O si sos la popular, y uno por ahí está observando y queriendo ser lo que otro es para que no te rechacen. Mm, Y eso es complicado, es complicado. Y más cuando sos chico, porque cuando vas creciendo a veces por ahí también te lleva a apartarte, ¿eh? Ojo, porque cuando vas creciendo, eso, cuando ya no querés encajar o agradar, empezás como a apartarte, decir no, o darte igual, empezás a quedarte con un círculo cada vez más más pequeño y creemos pequeña. que eso está mal porque tenemos que tener un círculo enorme y creo que eso no está mal tampoco, es una creencia que tenemos. Sí, 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 tal cual. A mí me pasaba mucho en la escuela y era el hecho de que no quería destacar, me daba pena destacar, porque de hecho había como, como dices tú, traga, ¿sí? Aquí se dicen como los nerds, Bueno, entonces nerd, sí. estaban los nerds, entonces yo era como que yo sabía muchas cosas y era de hecho muy inteligente, pero dar mi opinión me daba pena porque me iban a calificar como nerd. Entonces no quería ese calificativo, no quería que me reconocieran por eso, quería que me reconocieran por otras cosas. Entonces eso me hacía muchas veces, teniendo la respuesta, queriendo dar una opinión, queriendo dar mi punto de vista, quedarme callada por eso. Mm, tal cual, Y qué duro es porque duro. dejas de ser quien realmente eres, dejas de expresarte como quisieras o como lo harías desde una libertad para, no sé, es de algún modo como uno pensar que tal vez de ese modo va a incomodar menos, ¿no? También. Sí, y lo que pasa es que estamos como muy permanentemente pensando en qué va a pensar el otro de mí, si va a pensar bien, si va a pensar mal, qué va a sentir. Parece que cada acción que uno tiene va en base a ver cómo podría reaccionar esa persona, ¿no? Con nosotros y con nuestra respuesta o con nuestra actitud o con nuestra forma de ser. Entonces ahí creo que cuando te das cuenta que estás actuando desde, desde lo que el otro quiere, lo que vos pensás que el otro quiere también, porque encima es mucho lo que uno piensa, Una percepción es una propia. Ujú. percepción, claro, y ni siquiera quizás es así, quizás sos vos y sos auténtica y el otro genial, o sea, te ama. O sea, nosotros buscamos aprobación permanente, ¿no? Del otro. Ese es todo un tema. Y cuando te das cuenta de que no, y cuántas son estas máscaras que tenés, wow, qué vacío se siente, ¿no? Y decís, bueno, ahí empezás a buscarte y a reencontrarte con quién sos. Y empezás a preguntarte, ¿no? ¿Quién soy hoy? ¿Qué soy? ¿Qué realmente me gusta? ¿Cuál es realmente mi forma de ser auténtica?
Ujú. Sí, es cierto. Y esa búsqueda es un poco lo que mencionaba ahora del tema de lo que hacemos un poco o de lo que tratamos de hacer con los hijos, ¿no? Que los ponemos como en una estructura, en un molde, y después, claro que también siento que es parte del proceso de aprendizaje de cada persona, pero después tenemos que ir a volver a descubrir quiénes somos. En mi proceso, por ejemplo, a mí me tocó mucho volver a quién era Diana de pequeña, qué era lo que le gustaba, qué era lo que disfrutaba, para volver a reconectar con esa esencia que había perdido por ponerme todas estas máscaras. Y fue un proceso muy duro, muy doloroso, largo, lo he sentido así. Entiendo que pues eso es parte de mi proceso de aprendizaje en esta vida, pero también pienso yo que ahora podemos hacerlo diferente, más que nada con estas nuevas generaciones, de permitir que desde pequeños puedan mostrarse como son, puedan encontrar realmente lo que les gusta y comiencen a ser realmente ellos. Sí, tal cual. ¿Sabes que con lo que decías, a mí me pasa mucho que uno a veces cree que es de una manera, porque también siento que pasa eso? A mí me ha pasado con mis hijas de escucharla decir, porque vos tal y tal cosa. Y yo me quedo mirándola como diciendo, ¿en serio? No sabía que era eso lo que se veía de mí. ¿Se entiende? Porque yo no siento eso. Entonces también es la máscara que uno se pone, que cree que está bien, y del otro lado se está percibiendo totalmente distinto, porque todos percibimos dependiendo nuestras creencias, nuestras heridas, Tu nuestros historia. aprendizajes, nuestra historia, todo nuestro camino. Entonces, creo que es la base para entender que tenemos que dejar de querer encajar o agradar. Te van a amar o te van a odiar y no importa cómo seas. Porque va a ser dependiendo su percepción de vos y no todos van a percibirte de la misma manera. Pasa que no es fácil entenderlo eso. No es fácil y mucho menos creo hoy que ese es tema que vamos a tener en el siguiente episodio con las redes. Siento que Sí. hasta ahí se complica un poco más. Es cuestión de empezar a soltarse, ¿no? Y a que te deje de importar. Pero yo siento que esta frase, esa de ¿qué van a decir? Es tremenda. Yo la tengo, me doy cuenta que la tengo arraigadísima y que me voy dando cuenta y la voy sacando poco a poco, pero que uno encima la pone en cada área de su vida. En cada momento la utilizás, ya sea laboral, ya sea social, con amigos, con familia. Como que la implementás en todo, es tétrica, la quiero tachar, te juro. Hace poquito hablaba con una compañera con la que estudio y ella me decía, mira, yo dejé de tener como este miedo a lo que la gente pensara o dijera de mí en el momento en que pensé lo siguiente: ¿cuántos minutos generalmente hablaría una persona de mí si estuviera hablando mal de mí? Ponle tú, ¿cuántos minutos hablarías mal de alguien o alguien hablaría de ti? 2 minutos, no sé, ni idea, a ver, Ajá, ponele. exacto. Sí. Entonces ella me decía, 3 minutos máximo va a hablar alguien mal de ti. Después ya van a pasar a otra persona, a otro tema y listo. Y por esos 3 minutos que alguien va a hablar mal de ti, tú vas Uno a se pasa la cambiar vida. y vas a modificar toda tu vida para que alguien tenga otro concepto de ti. Y eso como que, esa charla ese día me hizo mucho sentido, porque en todo, ¿no? Creo Sí. que para las mujeres es mucho más marcado, o bueno, tal vez lo decimos nosotras porque somos mujeres y lo hemos vivido desde allí, el tema de que tienes que encajar o que tienes que tener ciertas máscaras para que te vean como una buena mujer. Incluso en el tema de las relaciones, ¿no? Entonces también uno mostrarse de una manera específica, bien sea, Uy, si entramos en ¿no? ese tema, relaciones. Ah, Esto es un capítulo completo aparte. sí, totalmente. Por No ejemplo, se a mí con el puede. tema del físico me pasaba muchísimo el tema de mi cabello. Y desde muy chiquita pasó, claro,
que mi mamá era como que no, hay que hacer algo en el cabello para poder que sea más fácil de peinarlo. Fue inicialmente como eso. Pero ya luego, también en mi adolescencia y en mi juventud, fue como que ver esos referentes, no, nadie tiene el cabello rizado. Y comencé a alisármelo. Y por mucho tiempo, por muchos años, y era una tortura, para mí era una tortura porque todo el tiempo tenía que estármelo planchando y alisándomelo. Y bueno, y llegó un momento en el que dije, no más, me cansé de esto. En ese momento a mi pareja, con quien estaba en ese momento, decía que le gustaban las mujeres indias, ¿cierto? Y entonces un miedo terrible de hacer ese cambio en mi vida fue eso. Yo le voy a dejar de gustar a él si voy a cambiar. Y llegó un punto en el que dije, no me importa. Si no le gusto, no me importa, pero estoy harta de maltratarme mi cabello. Tras de eso que ya tenía así como tres hilitos de cabello, entonces dije, ya no más. Y decidí dejarme mi cabello natural y fue un proceso en el que todo el mundo me decía, incluso al principio, mi mamá era como que, está un poquito alborotadito, ¿por qué no te coges una medio moñita así? Porque está un poquito... Y fue un momento en que dije, no, me voy a bajar así es mi cabello y lo quiero ver así. Y hoy aún en día, a veces pasa que yo como que en público, más que todo cuando estoy por fuera, me siento un poquito incómoda, comienzo a recibir, claro, como siento la tensión, puede ser que no, puede ser que yo esté imaginándomela. Claro, pero porque como vos tenés ese pensamiento, lo estés imaginando directamente. ¿Estás? Total. Y ya de una me lo recojo. Entonces me cojo un gancho, me cojo una moña y me lo recojo porque ya siento que está muy alborotado, ¿sí? Esa frasecita. Y comienzo como a ajustarme a eso que pienso que la gente está viendo y capaz que ni siquiera están mirándome. Capaz que ni siquiera está pasando. Bueno, pero en nosotras las mujeres también el pelo es algo como muy especial. Y con respecto a las relaciones, que no vamos a entrar, a mí me pasó lo mismo con el pelo. Martín me decía, ay no, tu pelo largo, yo lo tenía largo hasta acá, no esto. Yo siempre me lo quería cortar y me daba cosa, ¿viste? Cortármelo. Y bueno, hasta que me lo corté y él dijo, ay sí, bueno, dale, cortátelo, debo hacer que yo hinché tanto, yo me quería cortar el pelo y lo tenía así, acá me lo corté. Claro, nunca me había visto con el pelo así de corto. No, igual no tuve drama, pero uno con el pelo creo que es muy particular. Las mujeres somos, porque el estereotipo que tenemos como mujer tenemos que estar. A mí me pasa, yo soy ojerosa, familiarmente todas mis familias somos ojerosos y yo tengo que estar, por ahí Martín me dice, ¿por qué siempre? Y bueno, tenés ojeras, ay, pero queda feo. Pero Total. esa sos vos, entonces uno está, que se tapa la ojera, que se pone el rímel, que se... Siempre el estereotipo. A mí lo que me pasó, sí, en lo que me cansé, por ejemplo, como mujer, lo digo, el usar tacos, por ejemplo. A mí es algo que me fastidia bastante. ¿Viste? El taquito. Entonces, si vos si salís a comer a algún lado, si vas a tomar algo, que te tenés que poner los tacos, viste cómo por ahí se visten, que todo cortito, todo, ahí que parece que estás incómoda, y yo recuerdo esa incomodidad a veces que sentía de estar o muy apretada, o muy esto, o el taco para caminar. En un momento dije, no más. Total. Basta. Me siento incómoda. ¿Por qué me voy a sentir incómoda con cómo estoy vestida? ¿Para qué le agrade al otro? Si a mí qué me interesa. Hoy puedo decir que ya no me interesa lo que el otro piense. Que yo me quiera sentir bien conmigo son dos cosas diferentes. El taco se fue de mi vida, desapareció de mi vida. No, es algo incómodo, es molesto, quedará muy lindo, todo lo que vos quieras, pero no, fuera. Total, elijo la comodidad. Sí, la elijo totalmente hoy. Sí. Hoy no me interesa. Y viene mucho desde allí, ¿no? Digamos, estas cosas podrían parecer muy banales, y el tema del cabello, el tema del aspecto físico, podrían parecer muy banales, pero realmente son cosas que terminan afectando muchísimo el cómo te ves, el cómo te percibes y a partir de eso, el cómo te muestras. Porque quieres dar todo el tiempo esa apariencia de estar bien o de ser lo correcto o encajar en algún ¿Y cómo nos dijeron que teníamos que ser en cualquier lugar? O sea, no hablamos solo de familiarmente, socialmente. ¿Cómo te dicen cómo debes ser? Si sos mujer, si sos hombre, si tenés tal edad, si tenés tal la otra.
como que los estereotipos acá van mucho y uno tiene que encajar en ese estereotipo. Y esa es la máscara que te pones, por ahí no sos completamente vos. Yo hoy de eso me cansé, sé que hay muchas máscaras que uno se sigue sacando. También entra en juego el ego acá, porque el ego se identifica y va a buscar identificarse con claro, con ya sea emocional, ya sea material, cualquier cosa se va a intentar identificar. Pero bueno, es un proceso, ¿no? Es todo un aprendizaje y uno lo va como haciendo de a poco. Y cuando estás en este ámbito, también creo que es cuando yo siento que empezás a darte más cuenta, ¿no? Porque empezás a ver cuando estamos en lo espiritual, que de hecho deberíamos empezar a soltar todo esto, también ves las cosas del otro y decís, che, ¿cuál es la pantalla? Pero no quiero hablar de eso porque eso va a ser para el otro episodio. Si no, yo hablo, no. Vamos a seguir. Pero lo que sí pasa es que esas máscaras nos las llevamos a todo también. Entonces, esto puede ser, entonces ahorita comienzo en un despertar espiritual, comienzo en un despertar de conciencia y ahorita la espiritualidad se convierte en esa nueva máscara, ¿no? Tal cual. En la nueva máscara que también te pones. Cuando decís que haces lo que no haces, cuando aparentás y mucho más, como decíamos en las redes, lo que no sos, o cuando te juntás con gente de la misma comunidad y querés ser como el otro, y eso pasa en todos lados. Ahí es donde hablamos un poco de la rebelión que uno le causa. Yo siento que estoy en esa etapa, por ahí no lo sé explicar porque todavía lo estoy como se dice, lo estoy como trabajando un montón de cosas que observé de mí y observo de otros y que las cuales digo, che, no, acá hace falta un cambio cuando hablamos de esta parte espiritual. Yo no sé qué vos has notado, si vos has notado algo. Sí, total. Procesando. Me salió la palabra. Sí, así estaba yo también. Bueno, lo que pasa, sí, siento, en mi caso es mucho desde esa parte, y eso lo estoy como rompiendo. De hecho, parte de que haya dicho sí a este proyecto de hacer el podcast, es mostrarme fuera de las redes como más yo. ¿Sí? Y la terapeuta, ¿no? Fuera de la terapeuta, más la Exacto. Diana. Sí, total. Bueno, me pasa igual. Bueno, ahí estoy igual, sí, tal cual. Y yo le dije incluso a Laura, no quiero, digamos, mezclar esto con mi rol como terapeuta porque no me quiero ver así, porque siento que justamente cuando estoy desde este rol de comunicando en las redes, me siento así, siento que hablo de una manera específica, que me comporto de una manera específica, que no es como yo me comporto aquí, como si estuviera charlando con una amiga. Entonces, eso lo noto y eso lo estoy queriendo cambiar. Bueno, pero esta es la oportunidad, ¿no? Creo que a las dos, bueno, por eso empezamos el podcast, ¿no? A las dos nos pasa un poco lo mismo. Esto de querer salir de ese tenés que ser así, claro, desde el personaje de la terapeuta a corrernos y poder hablar de todo, de esto y de todo lo que queramos desde la humana, ¿no? Desde la auténtica, esta soy yo, fuera de todo, fuera de la madre, fuera de la esposa, fuera de la terapeuta, fuera de todo. Y eso inicia la rebeldía, creo yo. Y por eso vos decís, es un proceso que se está gestando y seguramente eso también te haga salir de ese personaje que nos ponemos como terapeuta. Personaje entre comillas, la forma en la que hablamos quizás o que comunicamos. Y bueno, uno va ahí, ¿no? Como aprendiendo ahí. Es todo un camino, es un tema que puede ser para largo, pero tampoco la queremos hacer tan larga hoy. Se van a sumar más capítulos, vas a ver. Vamos a seguir hablando de este tema, de todo tipo de máscaras que hay. Total, Lau, sí, es cierto. Y algo, digamos, que es importante como para cerrar este tema y es muchos de los procesos, o sea, los procesos en sí, los procesos en cuanto estamos trabajando en nosotros mismos no son cortos, no son de un día para otro. Entonces uno no puede decir como que, ya esto lo tengo resuelto porque realmente no, realmente uno sigue en proceso. Entonces muchas veces uno se quiere poner como esa máscara de que ya está todo resuelto en su vida y de que está muy
¿cómo se dice? Como en elevado. Y realmente no, seguimos en un proceso. Y parte de esto que estamos haciendo con el podcast es eso, mostrarnos de que seguimos en proceso, somos humanas y vamos a seguir por mucho, mucho tiempo. Y el universo te pone a prueba y te lo manda de vuelta y vos caes ahí y decís, bueno, parece que no estaba tan resuelto. Y eso pasa un montón. Bueno, son procesos. Somos estas. Sí, total. Bien, vamos entonces ahora con la desprogramación semanal de hoy. Desprogramación semanal. Una vieja creencia se cae y vos te volvés un poco más libre. Eso es. Y la creencia por romper hoy es, si no agrado, no pertenezco. Total. Y pasa mucho entonces que, claro, si uno se sale de esa creencia, entonces es, ¿qué voy a hacer si me quito la máscara? Si me quito la máscara, voy a dejar de pertenecer, voy a dejar de agradar. Y sería como al contrario, ¿no? Cuando me muestro auténtico o auténtica, voy a crear vínculos reales, porque no estoy creando vínculos con el personaje o la máscara, sino con la persona, sí, con el ser. Entonces, entender que no hemos venido a encajar, hemos venido a expresarnos, a ser realmente como somos. Así es. Y tenemos un par de preguntitas que estaría bueno, creo que hacerlas y ponerlas, las vamos a poner después acá en pantalla, que creo que son claves para que nos hagan pensar, ¿no? Que nos hagan analizar, a ver, ¿dónde estoy actuando para agradar y no para ser yo misma? ¿En qué parte siento que estoy poniéndome esa máscara? La que por ahí podés conectar que sea más visible hoy. ¿Cuándo me callo? Mira, ¿dónde me callo o me adapto por miedo a perder el lugar? Que eso era lo que decía hoy, ¿no? Cuando te quedas callada y no opinás o no das tu punto de vista por el rechazo, por lo que van a decir de vos. Bien, ¿en qué lugares? Total. Sí, es cierto. Y la idea sería un poco como que hagan este ejercicio de conciencia de identificar en su cotidianidad eso, ¿no? De, a ver, en este momento me quedé callada para que no pensaran que yo soy loca. Por ejemplo, en este espacio finjo ser otra persona para poder que me acepten y no sentirme rechazada. E ir haciendo ese trabajo de conciencia que nos ayuda un poco a irnos quitando poco a poco esas máscaras. Sí, y poner en ese ejercicio de conciencia, poner, bueno, ¿qué hubiera hecho en realidad? A ver, realmente, ¿qué hubiera hecho yo en este momento que no hice? ¿No? Y en base a eso, ¿por qué no lo hice? ¿Cuál es el miedo que aparece en ese lugar? Que yo no lo hice de la manera que no contesté de la manera que hubiera querido contestar. Y ahí es cuando uno va, ¿no? Va tomando conciencia, así que hay un tips que nos parece que está bueno para ayudar, que usamos nosotros muy a menudo. Total, Lau. Bueno, y vamos cerrando con el tema de que las máscaras sí son necesarias, de hecho nos sirven a todos para como hacer parte de la sociedad, pero puede ser por un tiempo o incluso digo yo que uno saber que está utilizando la máscara, o sea, nada más con el hecho de saber que tú estás utilizando una máscara para encajar, pero saber que no te identificas con eso, que no eres eso, es importante, porque cuando las máscaras se vuelven permanentes, vamos a perder esa realidad de quiénes somos y quiénes intentamos ser. Así es. Nos encantaría que nos cuentes en comentarios cuál es esa máscara que sentís que es la que más te ha costado soltar. ¿Cuál es la que más te ha costado? También la vamos a dejar acá a la preguntita para que la puedan leer y nos encantaría que nos cuenten en los comentarios. Ahora sí, nos vamos a despedir y les contamos que el próximo episodio, que ya ahí estuve espoleando un poquito en el episodio, vamos a hablar de despertar cuando despertamos en los tiempos digitales, estos tiempos que estamos hoy, ¿no? De la conexión, de estar permanentemente en redes, ¿no? ¿Cómo sostenés ese proceso espiritual e interno en un mundo que está permanentemente afuera, ¿no? Permanentemente conectada con el afuera, las redes, estás todo el tiempo en esto.
Sí, total. Así que bueno, ya nos veremos en el próximo episodio. Esperamos sus comentarios y también recuerden sus historias que nos ayudan muchísimo a nutrir el podcast. Así que si tienen alguna historia de cuando se han sentido locas o algo raro que les haya pasado en su proceso de vida, déjennos la historia o envíenos la historia, mejor dicho, a nosdijeronlocas@gmail.com para que podamos contarlas aquí en los próximos episodios. Sí, creo que no hay mejor despertar de las personas que cuando vemos ese espejo y podemos escuchar una historia con la cual nos sentimos identificados y decimos, wow, o no soy la única, o acá hay algo más que puedo percibir, el que puedo aprender, con el cual puedo evolucionar, y estas historias nos sirven mucho para eso. Así que todo lo que quieran contar, es un lugar sumamente cuidado, nos pueden mandar por ahí. Total. Bueno, Lau, nos despedimos en este episodio porque nos dijeron locas. Y qué suerte que lo hicieron. Porque allí empezó todo. Bye. ¡Chao!